Bolivia, 9 de febrero de 2026. En un solo día, el gobierno hizo 3 movimientos que, a primera vista parecen no tener nada que ver. Por un lado, le quita dinero a los bancos. Por otro, le perdona impuestos a los que importan combustible de avión. Y encima, pide un préstamo millonario al Banco Mundial. Entonces la pregunta es, ¿son jugadas aisladas o son las piezas de una estrategia económica mucho más grande? Hoy vamos a tratar de conectar los puntos. Empecemos por donde se mueve el dinero, digamos, a nivel interno. El primer movimiento es el Decreto Supremo 5542, que va directo al corazón del sistema financiero. Establece que los bancos múltiples y los bancos PYME tienen que destinar un 6% de sus utilidades netas. ¿Un 6%? Sí, de la gestión 2025, para lo que llaman una función social. Y aquí lo clave es entender que no es una donación, no es voluntario. Es una obligación. Es una obligación, un mandato. Claro, una contribución forzosa. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que esto no sale de la nada, no. El decreto se apoya en una ley que ya existía, de 2013, la Ley de Servicios Financieros. Entonces, si la herramienta legal estaba ahí desde hace más de una década, la pregunta es, ¿por qué la activan ahora? Justo en 2026. ¿Qué cambió para que el gobierno decidiera usar esta carta en este preciso momento? Esa es la pregunta del millón, claro. El hecho de que la ley exista le da un barniz de legalidad. No es una medida, digamos, arbitraria que se inventaron ayer. Claro, no es improvisado. Pero el timing, el momento, esa es una decisión puramente política. Y podría responder a varias cosas. ¿Una necesidad fiscal urgente, quizás? ¿O una presión social que requiere financiar nuevos programas? O una decisión ideológica. O simplemente una decisión ideológica, exacto. Aumentar la participación del Estado en la redistribución de la riqueza que genera uno de los sectores más rentables del país. El gobierno lo presenta así como la materialización de un principio constitucional de solidaridad. Claro, lo enmarcan en el artículo 330 de la Constitución, pero aquí es donde la cosa se pone para mí verdaderamente compleja, porque el decreto fija el porcentaje, ese 6%, muy claramente, pero es increíblemente vago sobre a dónde va a ir ese dinero. Sí. Dice que la finalidad la va a determinar más adelante el Ministerio de Economía. O sea, le están pidiendo a los bancos que firmen un cheque en blanco. Y esa ambigüedad es una herramienta de poder inmensa. Para el Ministerio de Economía es como tener una caja de herramientas con fondos frescos, flexibles. Totalmente. Les da la capacidad de dirigir ese dinero a donde consideren más rentable políticamente o más urgente socialmente, sin tener que pasar por todo un proceso legislativo para cada cosa. Podría ser para, no sé, calmar una protesta con un bono. O para impulsar un proyecto justo antes de una elección. Exacto. O para atender una emergencia. Mientras tanto, para los bancos, esta incertidumbre debe ser un dolor de cabeza. Afecta toda su planificación financiera, su capacidad para prever el impacto real. Me imagino al director financiero de un banco. Presentas resultados anuales récord, celebras con los accionistas y al día siguiente el gobierno te dice, excelente trabajo, ahora danos el 6% y ya te diremos para qué. La reacción no debe ser de tranquilidad. No, para nada. Y es importante subrayar que el decreto especifica que este 6% es adicional. Adicional a lo que ya hacen. Adicional a los problemas de responsabilidad social que los bancos ya tienen, no pueden, digamos, reetiquetar gastos. Es un flujo de dinero nuevo, limpio, que va a una bolsa controlada por el Ejecutivo. El mecanismo de transferencia sí está muy definido. Se basa en los estados financieros auditados, validados por la ASFI, la Autoridad de Supervisión. Hay formalidad en el cómo. Sí, pero una total discrecionalidad en el para qué. Entonces, por un lado, el Estado está creando una nueva fuente de ingresos forzando la mano del sector financiero. Pero, y aquí la trama se complica, al mismo tiempo está renunciando a ingresos fiscales en otro sector clave. Pasemos a esa aparente contradicción, la que tiene que ver con la energía y la aviación. Exacto. Mientras se le exige más a la banca, se le da un alivio fiscal total a la importación de un producto muy específico, el combustible para aviones. El jet fuel A1. El Decreto Supremo 5543 reduce a cero 2 impuestos clave. El gravamen arancelario. Que es el impuesto general de importación. Eso es.
y el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, el IEHD. Llevar ambos a cero es una medida drástica. Para que nos hagamos una idea, ¿qué impacto real tiene esto? Es un impacto enorme y además inmediato en el costo final. Para ponerlo en perspectiva, es como si de un día para otro se eliminara el IVA y un impuesto especial sobre la gasolina para los autos. ¡Wow! No es un pequeño ajuste, ¿eh? Es un subsidio fiscal directo y muy potente para quien importa este producto. La justificación oficial es reducir los costos logísticos y evitar impactos en el precio final. Una medida antiinflacionaria, digamos. Preventiva, sí. Pero a ver, uno podría leerlo de otras maneras. La narrativa oficial se enfoca en la inflación, pero ¿no podría ser también un rescate indirecto para las aerolíneas que operan en el país? O, yendo un poco más allá, ¿es una señal de que la empresa estatal, YPF, que es la que tradicionalmente se encarga de esto, tiene problemas para garantizar el suministro a un precio competitivo? Planteas dos puntos que son cruciales. Definitivamente alivia la presión sobre las aerolíneas que operan con márgenes muy ajustados y donde el combustible es el principal costo. Pero tu segunda pregunta es quizá más profunda. Este decreto no se puede analizar solo. Hay que conectarlo con otro. Hay que conectarlo con un anterior, de 2025, que abrió la puerta a que empresas privadas importaran jet fuel. Ah, claro. Entonces, primero se les permite competir con el Estado. Y ahora se les da un incentivo fiscal masivo para que lo hagan. Es una secuencia muy clara: apertura y luego incentivo. Esto crea un entorno muy favorable para los importadores privados. La pregunta entonces es, ¿quiénes son los grandes beneficiados de esta medida? ¿Y qué nos dice sobre la estrategia del Estado? ¿Prefiere fortalecer a YPF o fomentar un mercado paralelo privado para un recurso tan estratégico? Esa es la tensión que revela el decreto. Podría ser una jugada pragmática. Si YPF no puede asegurar el suministro de manera eficiente, el gobierno opta por facilitar que otros lo hagan. Para evitar una crisis en el transporte aéreo. Que es vital para un país sin costa, claro. Pero también crea una dependencia de actores privados para un insumo estratégico. Además, la urgencia de la medida es notable. Entra en vigor al tercer día hábil. Esto no es una planificación a largo plazo, es una respuesta a una presión inmediata. Ya sea de precios internacionales o de escasez interna. Exacto, de acuerdo. Ya tenemos un panorama de la ingeniería financiera interna. Se extraen recursos de la banca mientras se protege fiscalmente al sector aéreo para contener costos. Pero falta una pieza fundamental en este rompecabezas: el dinero que viene de afuera. Y eso nos lleva directamente al tercer decreto, el Decreto Supremo 5544. Aquí se autoriza al gobierno a firmar un convenio de préstamo con el Banco Mundial. Específicamente con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Correcto. Y el monto es muy significativo. Hasta $200,5 millones. Este es el componente de financiamiento externo de la estrategia. Y el propósito declarado es el Proyecto de Protección Económica y Transformación Social, que es un nombre bastante amplio. Sin embargo, el propio decreto nos da una pista clave, ¿no? Menciona la creación de otro programa, el Programa Extraordinario de Protección y Equidad, conocido como PEPE. Esa conexión es la que le da sentido a todo. El programa PEPE, que se creó por un decreto anterior, consiste en transferencias monetarias directas a las familias más vulnerables. O sea, ayuda social directa. Pura y dura. Por lo tanto, es casi seguro que estos $200 millones del Banco Mundial no son para construir, no sé, un puente o una carretera. Van directo a financiar estos bonos. Exactamente, para financiar directamente estas ayudas a la población. Se está buscando capital externo para fondear la red de seguridad social interna. Entonces, ¿este dinero ya está listo para ser distribuido a través del programa PEPE? No tan rápido. Este decreto es un paso crucial, sí, pero no es el último. Autoriza al ministro de Planificación a firmar el convenio. Una vez firmado, ese documento tiene que ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su ratificación. Ah, claro. La Constitución exige que el Poder Legislativo apruebe el endeudamiento externo del país. Es un mecanismo de control fundamental. O sea, el Ejecutivo negocia y consigue el acuerdo, pero el Legislativo tiene la última palabra. Exactamente. ¿Es un freno para evitar que un gobierno se endeude sin control? Desde la aprobación legislativa, los fondos se transfieren al Ministerio de Economía para su ejecución. El dinero no fluye hasta que se completen todos los pasos. Y es interesante ver cómo, al igual que con la contribución de la banca, el gobierno fundamenta este endeudamiento en el mandato constitucional de vivir bien.
Y en la obligación del Estado de redistribuir los excedentes. Justo. Ahí está el hilo conector. Se usa la misma base ideológica para justificar dos acciones muy diferentes. Una es una extracción forzosa de riqueza interna al sector privado y la otra es la adquisición de deuda externa. Cierra el círculo perfectamente. Y ambas, según la narrativa oficial, apuntan al mismo fin de política social. Tienes dos grandes fuentes de financiamiento para el gasto social. Una interna y obligatoria, que viene de las utilidades de la banca, y otra externa y negociada, de un organismo multilateral. Se ataca el problema por dos flancos. Bien, si juntamos todas las piezas, ¿qué panorama nos queda? En un solo día se anuncian 3 medidas que afectan a 3 tableros distintos: el financiero, el energético y el de la deuda externa. Pero vistas en conjunto, ya no parecen tan aisladas. Para nada. Lo que estamos viendo no es una serie de decretos inconexos, Sino una estrategia. sino una estrategia económica coordinada y bastante sofisticada, con 3 pilares. El primer pilar es el financiamiento del gasto social. Se asegura un flujo de dinero por 2 vías, la contribución de la banca y el nuevo préstamo del Banco Mundial. Con esto se fondea la red de protección social, como el programa PEPE. El segundo pilar sería entonces la contención de costos. Precisamente, el segundo pilar es una medida defensiva. Se identifica un sector estratégico, el transporte aéreo, que es sensible a la inflación y vital para la economía. Y se lo blinda. Y se lo blinda, mediante una extensión fiscal total a su insumo más caro. Se renuncia a un ingreso fiscal para evitar un mal mayor, Una espiral inflacionaria en los precios de los pasajes, el transporte de carga. lo que a su vez aumentaría la presión sobre el gasto social que se está tratando de financiar. Es una jugada, como decíamos, preventiva. Y el tercer pilar es la señal política y de mercado que se envía. Por un lado, se reafirma un modelo de Estado con un fuerte rol redistributivo. Pero por otro, se muestra pragmatismo al abrir el mercado de combustibles y al buscar financiamiento en organismos tradicionales como el Banco Mundial. Has dado en el clavo. No es una política económica puramente ideológica ni puramente pragmática. Es un híbrido. Se financia el gasto social con una mezcla de recursos internos obligatorios y deuda externa, mientras que, en paralelo, se implementan medidas fiscales de corte más liberal para proteger a un sector clave. Es una pinza. Es una pinza. Se obtienen recursos por un lado y se contienen costos por el otro. En definitiva, lo que se diseñó el 9 de febrero de 2026 es un delicado acto de equilibrio. Se intenta cumplir con un mandato social de redistribución sin desatar presiones inflacionarias que podrían anular esos mismos esfuerzos. Lo que nos deja con una reflexión final. Hemos analizado la arquitectura de esta estrategia sobre el papel, donde las 3 piezas se encajan de forma lógica. La gran pregunta que queda abierta es cómo van a interactuar en el mundo real. Claro. ¿Será suficiente la contribución de la banca para cubrir las necesidades a largo plazo? ¿O se volverá el país cada vez más dependiente de la deuda externa? ¿Y la exención fiscal al jet fuel, de verdad va a estabilizar los precios o simplemente va a engrosar los márgenes de los importadores privados sin un beneficio real para la gente? Exacto. La coherencia de una estrategia en el papel no garantiza su éxito en la práctica. Ese es el verdadero desafío que comienza ahora.